Ok. Ustedes tienen todos los videos que yo estoy produciendo. Y ahorita he producido 6 partes de artículo científico. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 y parte 6. Ok. Espero que los estén revisando. Y muchas de las cosas que ustedes deben conocer están en esos videos. Al mismo tiempo, hoy día vamos a hacer la parte 7. Esta es la parte 7, ¿ok? La parte 7 de un artículo científico. Según el reglamento de la universidad, nosotros tenemos un reglamento donde se habla los acápites y las rúbricas de evaluación, ¿ok? Entonces nosotros tenemos los reglamentos y normas y tenemos el reglamento general, ¿ok? Entonces ustedes vayan al reglamento general, ¿ok? En el reglamento general, ustedes van al FE03, ¿ok? Entonces FE03 en el reglamento lo van a buscar. El FE03 casi al final del reglamento se encuentra, ¿ok? Casi al final. Este es el F01. Este es para la gente de primero y segundo ciclo. El F02 es para la gente de, perdón, el F01 es primero, segundo, tercero y cuarto. El F02 es cuarto, perdón, el F02 es tercero y cuarto. Ok. El F03 es para quinto en adelante y para la gente que está haciendo título profesional. Entonces este es el F03, es el formato de evaluación del trabajo de investigación de tesis en formato, o sea, es el trabajo de tesis que ustedes están desarrollando en formato artículo. Entonces todo esto que habla el reglamento, entonces nosotros lo hemos interpretado, hemos hecho una interpretación en este formato. ¿Ok? Entonces, el artículo científico que usted está produciendo, los elementos de un artículo son el título. Ok, no sé si esto le puedo poner un color. Entonces, tenemos el título. Vamos a ponerle, no sé si, a ver, cambiar de color. Ahora vamos a ponerle unos colorcitos por acá. Tenemos el título, tenemos el resumen, tenemos la introducción, tenemos los materiales y métodos, ok, tenemos los resultados, ok, tenemos las discusiones, y bueno, esos son los elementos básicos. ¿Ok? Entonces ahí están 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos básicos. Exxon Lázaro, ¿cuáles son los elementos básicos de un artículo? Por favor, todos atentos, ¿ya? Vamos a participar. ¿Cuáles son los elementos básicos? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, yo estoy de viaje, solamente estoy con el celular, doctor. No he podido distinguir muy bien. Bueno, yo estoy grabando esto, así que usted lo puede ver después, no hay problema. Olivia Anco, ¿cuáles son los elementos de un artículo? Por favor, atentos. Necesitamos interactuar, si no, es por gusto esto que estoy haciendo. Necesito interactuar con ustedes. Hago un voluntario, por favor. ¿Me puede repetir los elementos de un artículo científico? ¿Cuáles son? Voluntarios, por favor. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son los Doctor, elementos de un artículo científico?
básico, introducción, materiales, métodos, resultados y discusiones. Es muy bien. Entonces, vuelvo a repetir por cuarta vez, creo. Título. El artículo tiene un título. El resumen. El artículo tiene un resumen. El artículo tiene un título, tiene un nombre. El artículo necesita tener un nombre. ¿Ok? Título. El artículo necesita tener un resumen, un abstract, un resumen, algo que resuma todos los elementos, en este caso, de la investigación. ¿No? Es un resumen, como su nombre lo dice, es un resumen. ¿Ok? Es un resumen. El artículo tiene una introducción. La introducción es el elemento que introduce, valga la redundancia, introduce a la investigación. La introducción introduce, ¿ok? Se va a presentar uno de los grupos de los 80, ¿no? Yo soy generación 80 y uno de los grupos que me encantaba bastante escuchar en la generación 80 era, por ejemplo, el tema de los hombres G, ¿no? Entonces, imagínate que la introducción al concierto de los hombres G diga, vamos a presentar al peor grupo, ¿no? Tú has pagado $500 la entrada. A ver, ¿tú crees que tus $500 vas a sentir que has invertido bien tus $500? Imagínate que la introducción de eso, ¿no? Ahora imagínate que tu introducción de tu artículo sea pésima, ¿no? Entonces, la persona que va a aceptar tu artículo te lo va a rechazar. La persona que revisa tu artículo te lo rechaza. Si la introducción es pésima, la introducción cumple uno de los factores muy relevantes en un artículo científico. Luego tenemos los materiales y métodos, que básicamente son los instrumentos y la metodología que has usado. Nada más, no es más. ¿Qué materiales, qué instrumentos, qué metodología es la que has usado durante el proceso? Todo procedimiento, toda investigación tiene resultados. ¿Cuáles son? ¿Okay? Las discusiones, las conclusiones. No puede haber investigación si no hay conclusión y no hay discusión. Tiene que haber una discusión. Entonces, esos son los 6 elementos de un artículo científico. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es la siguiente. Comienza tu artículo escribiendo la introducción. Esta es una recomendación, no es una ley. Acá yo no estoy pretendiendo dar leyes. Recuerden ustedes que hay una diferencia entre el should y el must en el inglés. El must, una frase en el must sería: usted debe pagar la pensión de este mes. Ese es el must. ¿Ah? You should pay, ¿ok? About $100, ¿no? ¿Ok? The mensual pension study. Ese es el must. ¿Y qué sería el should? El should es: te aconsejo que no salgas porque está comenzando a haber picos del COVID. Es un consejo. Es el should. Entonces, mi recomendación, el should, no es un más, sino es un should, es: comienza a escribir la introducción. Ojo, en la investigación, la verdad que cuando uno investiga, mucho se utiliza el should, no se utiliza el más. Más se suele utilizar el should. En la investigación y en el desarrollo de tesis, mucho se suele utilizar el should. Y algunos malinterpretan el should, ¿no? No, es que a mí me dijeron, dicen. Yo he escuchado muchas expresiones así. A mí me dice, pero a mí me dijeron.
Yo leí en el libro tal, ¿no? Y confunden entre el Shu y el Mas, ¿no? Yo leí. Es una recomendación, ¿ok? Entonces yo te recomiendo que comiences a escribir en la introducción, ¿ok? Comienza con tu introducción. Luego de tu introducción, vaya a escribir sus materiales y métodos. Luego vaya a escribir sus resultados. Luego vaya a escribir sus discusiones y conclusiones. Y al final deje el resumen. Y al final deje el título. Pero muchos ponen título. Lo primero que hacen en un artículo es ponerle título. Entonces mi recomendación es deja al final el título. Porque si tú comienzas a escribir el título, te vas a dar cuenta que mientras vas escribiendo el artículo, tu título puede cambiar. Ojo, y una de las cosas que, bueno, yo la verdad, eh, a veces me preocupo porque en el proceso de tesis piden que coloquemos el título. Eso, si es un título sugerente, si es un título sugerente está bien. Pero si, si te están pidiendo en un proceso que pongas el título final, está mal, porque el título es al final. Entonces, eso es un should, no es un must. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los componentes de una introducción? Es lo primero que usted tiene que escribir. Esto ya está dado. Lo que pasa que el Señor Jesús tenía que hablar en distintas formas y de muchas formas, porque a veces era muy complicado para muchas personas comprender sus parábolas. Esta es una forma como yo estoy traduciendo el documento que ya lo he socializado a mediados de abril. Yo socialicé el primer documento del artículo a la facultad. Pero veo que todavía hay ciertas confusiones. Es por eso que yo he hecho este formato, porque es una traducción al documento que yo he socializado. ¿Ok? Por este medio, que es el CHMIC, estoy adjuntando lo que yo he hecho en el transcurrir de mi... perdón. Lo que yo he hecho en el transcurrir de mi... del formato que se ha entregado, es que el formato ha tenido más detalles y más consideraciones para que no se le haga muy complicado a la persona escribir el artículo, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo con este formato yo voy a evaluar. A mí me van a decir, doctor, evalúe un artículo científico. ¿Cómo evalúo un artículo científico? Usted va a evaluar un artículo científico. ¿Cómo voy a evaluar? Entonces yo he hecho este formato porque tengo que evaluar artículos como docente, como asesor, ¿ok? Yo soy un asesor. ¿Está que me escucha la profesora Karen y la profesora Ruth en esta tarde? Entonces, profesoras, ustedes son asesoras y van a evaluar artículos. ¿Cómo evaluar un artículo científico? ¿Cómo yo tendría que evaluar un artículo científico? ¿Ok? Entonces, para evaluar, yo necesito entender cuáles son los elementos. Las 3 y 6. Yo necesito entender los elementos del artículo. ¿Ok? Entonces, en una introducción, existen los siguientes acápites: la problemática, los antecedentes, el cómo desarrollaste, el propósito de tu estudio, la contextualización, ¿okay? Y la cantidad de referencias. ¿Okay? Entonces, en un primer acápite, en una introducción científica, existe la problemática. Entonces, la problemática, el conocimiento científico, se describe con claridad y detalles
de una necesidad. Ok, aquí vamos a poner de una necesidad en el conocimiento científico del área abordada. Entonces, ese detalle de la necesidad se describe por el hecho. ¿Ok? Acuérdense que el hecho es la antesala. El hecho es lo que describe al problema. ¿Ok? El hecho es lo que describe a mi problema. El problema no es visible, el problema no es tangible. Lo tangible es el hecho, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un hecho como contador y detectas que no hay un control en el sistema contable, en los registros contables. Tú estás observando que no existe un monitoreo, ¿no? En todos los registros contables que se construyen. Entonces eso es un riesgo. ¿Okay? Entonces el hecho sería el alto riesgo por la necesidad de un monitoreo en los registros contables. Eso es lo que tú miras, lo que es tangible para ti. ¿Ok? Y las causas del hecho vendrían a ser qué causas ocasionan para que se desenlace este hecho. Puede ser, una de las causas es que el contador es juez y parte. Y si es juez y parte, nadie lo controla. Otra causa puede ser que no existe un sistema de control interno en la empresa. No se ha implementado un sistema de control interno. Nunca se han preocupado en hacer control interno. Esa es una causa. Entonces, son elementos que deben existir en la problemática y en la introducción. Estos elementos están en el documento. Todo lo que estoy hablando está en el documento. Solamente que yo lo tengo que traducir en estas tablas porque es una estrategia para que podamos entender cómo construir un artículo científico. Tiene que haber estadísticas que amplíen el problema, ¿no? En el Perú, el 80% de empresas, ¿no? No tienen un sistema de monitoreo. Por ejemplo, esa es una estadística, ¿no? Son estadísticas que corroboran, en este caso, la problemática que yo estoy citando por el hecho y por las causas. Entonces, yo a esto le he puesto un puntaje, ¿no? ¿Por qué le he puesto un puntaje? Porque yo tengo que llevarlo a un sistema vigesimal cuantitativo. ¿Ok? En el sistema de investigación formativa yo tengo que llevarlo, en este caso, a un sistema de vigesimal. ¿Ok? Entonces por eso es que se ha hecho una puntuación. Igual, estimadas asesoras, sería bueno que ustedes evalúen la construcción de los artículos de vuestros asesorados a través de este formato. Ustedes como asesoras le digan a vuestros asesorados, ¿dónde está el hecho en su artículo? Entonces, cuando yo reviso un artículo científico, yo no dejo que el asesorado me palabree o me lea, ¿no? En este caso, un párrafo. Lo que yo pido es que el asesorado, en este caso, me busque o encuentre los elementos que tiene el artículo. Y sobre eso recién yo observo alguna redacción. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que construí la problemática existente en el artículo científico, acá está el artículo científico, esto ya se ha compartido muchas veces con ustedes, con todos los grupos que vienen desarrollando trabajos de investigación. ¿Ok? Solamente que lo hermoso es que esto ha tenido un proceso de mejora. Ya esto ha tenido un proceso de mejora. O sea, ustedes saben que nada en esta vida es perfecto. Entonces, cada acápite está estipulado por estos signos donde están los componentes principales en este caso. Acá está, miren, la problemática, la introducción, la problemática expresada en esto. Eso mismo está acá, pero este es un formato de evaluación. Esto es para evaluar un artículo científico. Con esto yo evalúo un artículo científico.
¿Qué más tiene la introducción? Los antecedentes. Todo trabajo de investigación nace de antecedentes. No es que, bueno, en el caso de trabajos empíricos, digámoslo así, nacen de antecedentes, ¿no? A no ser que sea un estudio fenomenológico, ¿no? Acuérdense ustedes que los estudios fenomenológicos cualitativos, ¿no? Generalmente el fenomenológico, diría yo, puede ser que no nació de un antecedente, ¿no? ¿Okay? No necesariamente, ¿no? Ahí se rompe la regla, por ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿no? Eso ya es cuestión de criterio. Aquí entra el tema del criterio. Por eso les decía en un principio, escribir un artículo científico es un tema de criterio. Acá no se utiliza mucho el más, se utiliza el should. Ahora, por si acaso les voy diciendo, esto es un formato. Acuérdense que es un formato de construcción sobre el cual algunas revistas, ¿ok? Suelen ser muy específicas, ¿ok? Algunas revistas te van a decir, mira, no necesitamos que nos especifiques, por ejemplo, el tema de antecedentes. Por eso este es un formato general, ¿ok? Es un formato general, que generalmente es lo que es el parámetro que suele pedir las revistas científicas de un artículo de investigación. Pero sobre esto puede haber una personalización, ¿ok? No se olviden. No lo vayan a tomar como la ley de Medo y Persia, ¿ok? Entonces, esto les ayuda a construir un artículo científico. Esto les ayuda a ustedes a tener en claro que, o sea, en ninguna parte, por favor, les hemos dejado a ustedes y a ningún grupo de los que venimos asesorando, donde yo les digo, esta es la introducción, constrúyela, ¿no? No, eso no se puede dar. Yo tengo que explicarle a la persona qué va a construir en la introducción, ¿ok? ¿Qué más? Necesito ver, perdón, los antecedentes. Este problema se justifica con referencias bibliográficas, ¿ok? Entonces, a esas referencias bibliográficas que son, mira, y esto es interesante, por favor, busquen los 5 años. Hay revistas que son muy especiales. Yo he tenido la experiencia de una revista que no me aceptó. Escúchenme, hay revistas que son muy, o sea, cada revista es un mundo. O sea, esta revista no me permitió que yo cite autores del 2017 para abajo. Y te puede pasar que te encuentres con una revista similar. Entonces no me permitía que yo cite 2016, solo me permitía citar 2017, artículos 2017, 2018 y 2019. No me permitió, si yo había puesto, por ejemplo, artículos 2014 y me dijeron, no, no queremos. Hasta el 2017 aceptamos referencia. Ojo, te puedes chocar con una revista así. Ya les voy diciendo. La recomendación vuelvo a decir, este es un should. Lo que pasa es que la interpretación que damos muchas veces es un más, ¿no? A veces me dicen, y yo lo voy a comparar de esta forma, me dicen, doctor, ¿cuánto me recomienda caminar? Entonces yo le digo, bueno, yo te recomiendo que camines diario 2 kilómetros. Ahora imagínate que estás caminando 1.5 kilómetros y te chocas con la sorpresa de una lluvia torrencial, eléctrica. Entonces agarro y te digo, ¿y por qué no vienes? No, es que usted me ha dicho que yo camine, no, por favor. Yo te dije que camines 2 kilómetros, pero eso fue una recomendación. Y si hay una tormenta eléctrica, por favor, ya deja de caminar. No, es que yo tengo que cumplirlo. No. O sea, el tema de escribir artículos no es un tema de la Medo-Persia. Acá, el tema de investigar es un tema de recomendaciones. No se olviden, por favor. No malinterpreten las cosas. Acá ustedes construyen en función a recomendaciones. Yo tengo asesores, vengo trabajando con proyectos de investigación. Entonces yo, por ejemplo, tengo mis 2 asesores y cuando nosotros hemos enviado el artículo a la revista PIR-J, perdón, entonces por ejemplo, nosotros habíamos utilizado
3 algoritmos, ¿ok? Porque mis asesorados me dijeron, mis asesores, perdón, me dijeron, usa estos 3 algoritmos. Pero cuando nos hemos ido a la revista PIRJ, la revista PIRJ nos dijo, no, ustedes deberían haber usado, por ejemplo, en vez del SVM y el KNN, debieron haber usado los boosters y los baggings. Pero los asesores me habían dicho a mí que yo use el SVM y el KNN. Eso no significa que ellos se equivocaron. Y estos asesores son investigadores que tienen años, son investigadores categoría A, que tienen años investigando. No es que yo como asesorado voy a decirse y yo le agarro a mis asesorados y les digo, ustedes se equivocaron y ustedes tienen la culpa. No, por favor. No, así no funciona la investigación. La investigación no funciona de esa forma. La investigación es un conjunto de recomendaciones. Entonces, cada recomendación es válida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la recomendación que ellos me ofrecieron me ayudó. No es que me hicieron trabajar en vano. Eso me ayudó. Y eso me perfeccionó. Entonces, son recomendaciones. ¿Ok? ¿Cómo lo desarrollaste? Ahora, perdón, disculpen que me desvíe. ¿Cuáles son los elementos del artículo en el antecedente? No se desvíen, por favor. Esta es una recomendación. ¿Cuál es el caso profesional que aborda el antecedente? ¿Okay? Doctor, una consulta. Sí. Doctor, en el caso de las cualitativas en los antecedentes, nosotros hemos estado trabajando con teoría que fundamente el tema que vamos a abordar. ¿Es correcto eso? Sí, o sea, como yo les estaba diciendo, los casos de los cualitativos fenomenológicos rompen esto. El cualitativo fenomenológico, esto que estoy sombreando, lo rompen. Por eso, vuelvo a repetir, esto que están viendo es un formato, no es una ley de Medo y Persia. Vuelvo a ser muy enfático en esa parte a todos. El doctor me ha dicho que hay antecedentes y tiene que haber antecedentes y me muero con esto. No, así no funciona la investigación. En el estudio fenomenológico cualitativo, si estás abordando un tema del COVID, entonces naturalmente puede ser que no encuentres antecedentes. ¿Y eso significa que ya no vas a terminar la introducción? No. Significa de que, ojo, esto es importante. Está bien que no hayan antecedentes, pero usted tiene que sustentar. O sea, está bien que no haya esta parte, pero usted tiene que dedicar un párrafo a escribir y decir, ¿no? Nosotros hemos buscado en las siguientes fuentes y como es un tema nuevo, TOC, en los últimos meses, por el contexto del COVID, entonces nosotros hemos visto necesario utilizar fuentes bibliográficas, estimada Magister Ruth, de este tipo, ¿no? Usted dice, ¿no? Fuentes teóricas, fuentes de aquí, o sea, usted tiene que sustentar con los asesorados. Pero cuando son estudios cuantitativos, por ejemplo, vamos a suponer que estoy haciendo una relación entre conciencia tributaria y lo que es evasión tributaria. Esos temas hay un montón, y son estudios cuantitativos. Hay variedad. Entonces, a ese estudio cuantitativo, pues sí va a haber información. Entonces, los antecedentes sí son válidos. ¿Ya? Eso es importante. La otra parte que tiene la introducción, todo lo que estoy hablando, soy muy enfático en decirles, se encuentra en el documento. Acá está. Todo. ¿Okay? Todo está ahí. Solo que esto es como un control, estimadas asesoras, estimadas magísteres. Esto es un control que ustedes deben llevar con el asesorado. Cuando ustedes revisan el artículo, el hecho, y aquí al lado derecho usted o imprime, o usted, estimada magísteres, descarguen este formato y pónganle un check, ¿no? ¿Tiene su hecho? A ver, léame el hecho. Muy bien, X. Perfecto. Las causas. Perfecto. Y así usted va llenando, ¿no? Entonces, pero ojo, vamos a suponer, ¿no? Es un estudio fenomenológico. No voy a, pues, decirle, ¿no? A ver, antes, no. Está bien, no hay.
ok, le vamos a poner una X, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un sustento de que no hay y eso tiene que estar sustentado, porque tampoco la revista te va a decir, está bien, no te, o sea, las revistas por si acaso, les voy diciendo a todos, si tú le pones, miren, yo les digo lo siguiente, si tú le pones A y no sustentas el A, es mejor que no pongas el A. En una tesis te dabas el lujo de poner A y nadie te decía nada. Pero en un artículo científico, si tú pones un A y tú le dices el A y el lector de tu artículo, el de la revista, no encuentra un sustento al A, te van a observar. Así funciona la revisión de artículos científicos. ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Cómo? Es el siguiente acápite, ¿no? Entonces, en el cómo tienes que explicar qué técnicas usaste, cuáles fueron tus técnicas, la cultura tributaria. Acuérdense que las técnicas son la cultura tributaria, la evasión tributaria. Usé la morosidad, usé el estudio cualitativo fenomenológico, usé el estudio cuantitativo descriptivo. Esas son las técnicas, ¿ok? ¿Cuáles fueron los resultados más relevantes de tu estudio? El resultado más relevante fue de que encontré que existe relación entre conciencia tributaria y, y evasión tributaria en un p-value de 0.003 y eso significa que la correlación es alta. Eso tienes que explicar en esa parte, el resultado más relevante de tu investigación. ¿Ok? Lo novedoso. Y ojo, lo novedoso es muy importante, explicar qué nuevo es, o sea, tiene que haber algo nuevo, profesor, pero mi trabajo ya existe, ¿no? Ya otros han demostrado que sí existe conciencia, relación entre conciencia y existe relación entre evasión, hay otras investigaciones que lo han hecho, entonces, ¿cuál es lo novedoso? Lo novedoso es la aplicabilidad en la muestra donde lo aplicas, ¿no? Está bien, otros investigaron esa relación, pero lo hicieron en los comerciantes de comas, pero tú estás haciéndolo en los comerciantes de desaguadero. Entonces, ese es tu aporte, ese es lo nuevo. Ahora, de repente también puedes darle otra cosa más, ¿no? De repente puede ser de que hayas descubierto algo más, ¿no? De que las personas que tienen edades de 20 a 25 años son las personas que tienen más conciencia tributaria. Puede ser también eso que has encontrado en tu investigación. Eso es lo novedoso. Igual, ustedes asesoras, pónganle X. Así tiene que ser el proceso de revisión. Tienes técnica. A ver, ¿qué? Usted está haciendo un trabajo fenomenológico sobre el tema de la canasta básica en la municipalidad de Macarí. Macusani, creo que es. Entonces, ¿qué técnica está usando ahí? ¿Cuáles son sus técnicas? Ok, mis técnicas son el análisis financiero, el análisis de precios. ¿Qué otra técnica? Estoy usando la técnica de la entrevista estructurada y semiestructurada. Estoy utilizando la técnica de las iteraciones en las entrevistas. Esas son técnicas. Son técnicas. Estoy utilizando la técnica de las frases codificadas, donde estoy identificando las categorías y subcategorías. Esas son técnicas. Esas son técnicas. ¿Ok? Más, el propósito del estudio. Tiene que detallar en la introducción los objetivos específicos y a darle una correlación a los objetivos específicos, ¿no? Eso es importante. La contextualización es la estructura general del documento del artículo. Eso también está explicado en el formato. Acá dice, hablar de la estructura del artículo, un ejemplo. Acá incluso me he dado el trabajo de ponerles un ejemplo para que digan que no, hasta ese punto no llego. Un ejemplo tiene de cómo, en este caso, se hace una estructura de un artículo. Ahí tienen el ejemplo, ¿ok? Y listo. Ahora, esto es importante. En una introducción se espera que hayan, escúchenme, cuantitativos, sobre todo los cuantitativos, mínimo 20 referencias. ¿Saben qué? Vuelvo a repetir. La introducción mal hecha introduce mal al artículo. Eso que les acabo de dar
eso no es un should, ese es un must. Yo diría que esto es un must. La introducción mal hecha hace una mala introducción a tu artículo. Y la persona, cuando los revisores, se les llama revistas arbitradas. ¿Saben por qué le llaman revistas arbitradas? Se le llaman revistas arbitradas porque son revisadas por pares. Si tu tema es un tema de tributos y vas a mandarla a una revista de tributos, son gente especializada en tributos. No las vas a engañar a esa gente. Son gente que tiene experiencia en temas de tributos. Si vas a hablar de cultura tributaria, esa gente sabe de cultura tributaria. Entonces, son tus pares que te van a revisar. Y saben lo que revisan ellos en la introducción. Y si la introducción está mal hecha, entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Ya no se van a dar el trabajo de revisar el resto de tu artículo. Simplemente te van a observar, te van a dar las observaciones y te van a rechazar. Ojo, hay revistas, yo les voy a contar, ¿no? Yo he tenido experiencias de revistas que me han rechazado en prima. Mi artículo me lo han choteado en prima. Ni siquiera me dieron chance a corregir mi artículo. Y cuando uno se pone a analizar el por qué en prima como dice criollamente, en One te chotearon el artículo, es porque tu introducción estuvo mal hecha. No estuvo muy bien sustentada. Y una de las cosas que sustentan tu introducción es tener mínimo 20 referencias. En el caso de los cualitativos fenomenológicos, esa regla no se da, porque ustedes no tienen antecedentes de estudios cualitativos. Entonces, ese Doctor, más, buenas tardes. sí, le escucho. Doctor, mi caso es sobre detracciones, pero como en el Perú somos los pioneros, no encuentro referencia en los artículos que he buscado de DialNet para mis referencias. Entonces, bueno, es un estudio fenomenológico. No, cuantitativo es. Bueno, la verdad, si es un estudio que no tiene antecedentes, bueno, lo que te queda es pues ver pues qué sé yo, algún tipo de investigación que puedas encontrar. Por ejemplo, a ver, te voy a contar una experiencia, ¿no? En mi tesis doctoral, no había antecedentes, ¿ok? Yo no tenía antecedentes porque en el 2010 el tema del neuromarketing era nuevo. Entonces, el neuromarketing en aquella época era abordado de una forma muy cara. Quienes abordaban la forma era muy costosa. Los equipos costaban miles de millones de dólares hacer un estudio de ese tipo, ¿no? Entonces, yo prácticamente creé un método de obtención de datos. En este caso lo creé. Y yo no tenía antecedentes. Pero las técnicas que yo usé, ¿ok? Sí existían. Entonces, o sea, el concepto no existía, pero la técnica profesional sí existía. Entonces, por ejemplo, tú te puedes dirigir de esa forma, ¿no? Tú para determinar el tema de las detracciones es nuevo. Eres pionera, pero la técnica que estás usando no es nueva. Entonces, puede ser que por ahí encuentres antecedentes, ¿no? Por ejemplo, mi técnica que yo usé era la técnica de lo que era la analítica digital. Y la técnica de la analítica digital ya existía, había antecedentes. O sea, no tenía antecedentes de neuromarketing, pero sí tenía antecedentes de la técnica que era la analítica digital. Entonces yo usé antecedentes de análisis, o sea, y con esa técnica yo encontré, por ejemplo, una investigación de una universidad de Portugal. Entonces, encontré esta información y para mí eso fue un antecedente. Ese es un criterio, por ejemplo.
¿ok? Entonces, Tal detracciones, vez, doctor, ahí agregar, en el caso de las detracciones tenemos el tema de la normativa tributaria, ¿no? Que ya estipula, y eso es una eso, teoría que puede ese es respaldar. un antecedente, ¿te das cuenta? A eso me refiero, o sea, no hay, o sea, como neuromarketing no había antecedentes, o sea, lo único que yo encontraba era páginas web y el famoso libro de Clarick, ¿no? Que hablaba sobre el tema. Y los métodos que usaba Jürgen eran muy carísimos para mí como tesista. Pero la técnica que yo descubrí y la técnica que yo implementé, eso no era nuevo. Solamente que lo que uno hace como investigador es, claro, coge una técnica, pero cuando esa técnica le das una aplicabilidad a la teoría nueva que era el neuromarketing, entonces eso hacía lo novedoso en mi trabajo, porque nadie había hecho lo que yo estaba haciendo. Incluso mis dictaminadores, yo tuve un dictaminador que me dijo, ¿sabes qué? La verdad que yo estoy rechazando dictaminar tu tesis porque no entiendo nada de lo que estás escribiendo. Para todo lo que estás escribiendo es nuevo, mis. Así que pide que otro te dictamine, mis. No sé nada, no, o sea, no conozco lo que hablas. Es algo nuevo. Entonces yo tenía dos caminos. Hacer una tesis repetida o hacer una tesis innovadora. Y eso a mí me costó 2 años de trabajo. Investigar todo el método. O sea, yo no tenía ni un sol. Eran unos sensores que se ponían en el cerebro del ser humano y con eso tú determinabas, en este caso, pulsos eléctricos del cerebro con respecto a productos, ¿no? Eso yo no tenía plata para comprar eso. Entonces, yo tuve que utilizar una de las técnicas, ¿no? Y para eso sí había teoría, ¿ok? Muy bien. Entonces, estimadas asesoras, esta es la forma de revisar una introducción. Miren, cuando yo reviso un artículo, entonces el estudiante prende su artículo, ¿no? Me muestra el documento, ¿ok? Entonces yo le digo, a ver, caballero o señorita, ¿no? Y lléveme al hecho. Estimados tesistas, pongan de colores las cosas. Yo tengo esa buena práctica. Cuando yo voy a mis asesores, ahorita por ejemplo estoy construyendo un artículo científico para mi postdoctorado en este momento y que trata sobre temas de imágenes satelitales. Entonces, yo a mi asesor le muestro de esta forma. El asesor cuando me revisa, yo a mi asesor me exige que yo ponga en color. Y mi asesor me dice, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu hecho? Acá está, doctor. Pónmelo de color. Y ojo, el asesor bueno, como son asesores no cristianos, ¿no? Me chanca, pero ya te he dicho, trabaja de esta forma. Esta forma te va a organizar, te va a planificar, ¿no? Disculpen, ¿no? Estoy aprendiendo, le digo, ¿no? Ponle un color al hecho. ¿Me están escuchando, tesistas? Sí. Solo uno dice sí. ¿Y el Sí, resto? sí, sí. Dos. Van diciendo dos. ¿Y el resto? ¿Está durmiendo? ¿Qué pasa? Muy bien. 4, van diciendo 4. Yo tengo aquí en la sala 20. Muy bien. Sí, 5, maestro. 6, 7. Eso. Tienen que interactuar conmigo. Muy bien. ¿Qué van a hacer, tesistas? En el artículo. ¿Qué van a hacer en el artículo? Van a colocar los elementos de color. Muy bien. El hecho le vas a poner amarillo, ¿no? O sea, ¿sí? Las causas, mira cómo yo estoy colocando de colores. Así tienes que mostrarle a tu asesor, ¿no? Magister Ruth, acá está mi hecho de color amarillo. ¿No? Magister Karen Yocio, mis estadísticas acá están de color. Entonces las asesoras identifican en el artículo los elementos que se les pide. Esto te va a ayudar bastante a ordenarte, a organizarte, porque algo que aprendí, como dice aquel poema, a cocachos aprendí,
la labor de colegial. Y yo le agradezco que tenga estos asesores, porque estos asesores sí me dicen las cosas muy directas. Yo me siento muy agradecido a Dios. Entonces ellos me dicen, ¿está o no está? Me dicen. Doctor, no está. Entonces no me florees, me dice. Por favor, no me florees. Acá no estamos para que me florees. Porque yo a veces le quiero florear al asesor. Este es mi párrafo. No quiero que me leas párrafos. Quiero que me digas dónde está el hecho. Y yo lo quedo mirando y lo comienzo a florear, ¿no? No. ¿Dónde está? ¿Está o no está? Y si yo le miento a mis asesores, mentirle a mis asesores es lo peor que me puede pasar. Tengo que ser muy sincero. Doctor, no he tenido tiempo, pues estaba haciendo otras cosas, ¿no? Entonces no me mientas, pues me dice. No me engañes. ¿Has hecho o no has hecho el trabajo que te pedí? No he hecho. Tienes hasta mañana a las 3 de la tarde para terminarlo. Tengo que sacar tiempo donde sea. Porque si no lo termino, ya fui. Esa es la exigencia que deberíamos de tener todos en realidad. Por eso es que grupo 7 y grupo 5 el miércoles a las 10 de la mañana que se van a reunir conmigo, de frente. Yo no voy a esperar que ustedes me floreen. Yo quiero que ustedes en la introducción me identifiquen los elementos. ¿Está o no está? Y si no está, un jalón de orejas a cada grupo. Porque ya tienen cuántas semanas ejecutando este tema. Así las cosas son concretas. ¿Está o no está? Ahí está. Perfecto. Avancemos. Esa es la forma de trabajo que deberíamos de... Esa es la forma organizada de ir trabajando con un artículo científico. Bueno, después de la introducción, vamos a materiales y métodos. Igual, tiene sus elementos. Tiene las muestras y participantes. La muestra es cuantitativo. Cuando el estudio es cuantitativo se habla de muestra. Cuando el estudio es cualitativo se habla de participantes. ¿Ok? Los elementos del artículo con respecto a la muestra y a los participantes es: ¿describe la muestra o describe el participante? ¿Ok? Y describes de qué empresa, ¿no? Detalles, ¿no? Esta muestra fue tomada de los comerciantes fulanos de tal, cuyas edades fueron entre 20 a 40 años. Esos son detalles importantes de la muestra. Y la mayoría de ellos se dedicaba a vender papa. Son detalles de la muestra. Contribuyentes que están en el RUS, en el nuevo RUS. Esos son detalles importantes en el artículo. Los permisos. ¿Qué permisos hace? Ojo, es importante los permisos. ¿Ok? Yo les decía a uno de los grupos la semana pasada, si vas a colocar el nombre y ojo, a todos les digo, si vas a colocar un nombre propio de una municipalidad, vas a colocar un nombre propio de una empresa y no tienes permisos, la revista en One te va a rechazar. Tienes que tener permisos. Lo mínimo que se pide es un consentimiento informado. Si no demuestras el consentimiento informado, la revista te va a rechazar. Te va a rechazar la revista. Y ojo, había un grupo de tesistas de la semipresencial que se querían meter a hacer un estudio de un hospital con data de pacientes. Entonces, cuando son datos de personas que tienen que ver información muy delicada, como el caso de pacientes, ahí no es consentimiento informado. Ahí las revistas exigen comité de ética. Cuando tú tomas como muestras el tema de educación, por ejemplo, a niños, los psicólogos, por ejemplo, o datos muy personales de la muestra, que son muy personales de la muestra, tiene que haber comité de ética. Si no demuestras comité de ética, la revista en One te va a rechazar. ¿Ok? Listo. Permisos, es importante. Profesor, pero yo le voy a poner anónimo. Bueno, si le pones anónimo, está bien. Pero puede ser también, por eso les digo, no puede haber una regla acá. Las revistas son, cada revista es un universo. Cada revisor tiene una mente distinta.
puede ser que el revisor te agarre y te diga, está bien, le pusiste anónimo, pero por ejemplo, por más que sea anónimo, necesito una carta de consentimiento informado. Se le ocurre, o sea, son cosas pues que suceden en el proceso de publicación y son cosas que tenemos que estar preparados. Los materiales e insumos existen tanto para el cuantitativo, aquí sí ya yo he dividido, ¿no? Para el cuantitativo y el cualitativo. En el cuantitativo existen instrumentos de recolección de datos. ¿Cuáles son? Las encuestas, los análisis. En el caso del cualitativo, ¿cuáles son? Las entrevistas, ¿no? Es muy distinto a ambos. ¿Qué más? Los instrumentos estadísticos para los cuantitativos, el filtrado de la data. Ojo, ojo, cuando son muchos datos, por si acaso les voy diciendo, cuando son muchos datos, ¿qué son muchos datos? Cuando son de 100, 200, 300, 400, 500, 1000, ahí necesariamente tiene que haber validación de data. En el caso de ustedes no hay problema porque ustedes han tenido 14, 50, 60 y nadie ha pasado del 100. ¿Ok? Ahí no hay necesidad de tener validación de data. Pero cuando son estudios de 200, de 300, de la muestra, ahí se necesita una validación. ¿Ok? Entonces, la validación, ¿no? El uso del software, ¿no? ¿Qué software utilizaste, ¿no? En el caso de los cualitativos, ¿no? El procesamiento del word embedding, ¿no? Y todos esos análisis que se han hecho, ¿no? Se tiene que explicar en esa parte. La descripción de la metodología de investigación. ¿Cuál ha sido tu metodología y cuál ha sido, en este caso, tu metodología? Acá yo he puesto, por ejemplo, en el formato del artículo, he puesto esto, ¿no? Por si acaso voy a mandar una vez más, sino que ahorita mi celular está apagado. Apenas termine esto, voy a aprenderlo y enviar esto. Por ejemplo, mira, aquí yo he puesto un caso, ¿no? Un ejemplo de cómo hacer una metodología en fases. El color naranja es la fase y lo que está en amarillo son las actividades pertenecientes a la fase. Esto es un modelo, ¿ok? Esto es un modelo. Y cuando yo digo modelo, significa de que es un molde, ¿ok? Es un molde que lo puedes usar. En el caso de los fenomenológicos, recuerden fenomenológicos que ustedes tienen su propio procedimiento. El fenomenológico tiene su propio procedimiento. ¿Ya? La verdad que no lo tengo ahorita. A ver, no sé si lo consigo ahorita. Acá está, creo. ¿Ya? Las asesoras tienen el procedimiento fenomenológico. Se les ha hecho llegar. ¿Ya? Entonces, en el caso de los fenomenológicos, tienen su propio procedimiento. ¿Ok? Voy a tomarle una foto a esto y a mandarles al grupo. ¿Ya? Este es el procedimiento de los fenomenológicos. Tienen su propio procedimiento. Este es un libro que estoy ya trabajando y sacándolo para la comunidad que quiera comprarlo y quiera adquirirlo. Aquí estoy también trabajando con estudios etnográficos para los administradores. Acá está. Este es el modelo el modelo fenomenológico. Los fenomenológicos deben de trabajar con este modelo. Ya tienen su propio modelo. No necesitan pensar. El fenomenológico no necesita crear la rueda. Él tiene su propio modelo. En el caso de los cuantitativos, es más aplicable este tema. ¿Ya? Este ejemplo de metodología les puede aplicar muy bien a los cuantitativos. Hay un video dedicado a esto. Hay un video en mis redes sociales de YouTube. Hay un video que explico de esto. Creo que es el investigación parte 6. Acá está. Este video, busquen mi canal y suscríbanse. Pues, si nadie se ha suscrito de este grupo, entonces en cierta medida no me están agradeciendo todo el esfuerzo que estoy haciendo en grabarles los videos. Espero que se hayan suscrito a mi canal de YouTube. Entonces acá está este video que se llama Artículo de Investigación parte 6. Todo estoy explicando porque ya se me van a hacer las 4 de la tarde y tengo clase con los de la semipresencial. No voy a entrar en detalle a esto. Ahí pueden ver ustedes el detalle de la metodología. ¿Ok? Listo.
Todo eso va en materiales y métodos, igual asesoras, pongan una X si encuentran o no encuentran en vuestros artículos de los asesorados. En resultados, ¿qué va en resultados? Compruebe si existe, o sea, vean si están usando, hay artículos que usan métodos distintos. Vamos a suponer que de tracciones está utilizando el método 1, el método 2 y el método 3. Cuando existen esas investigaciones que tienen más de un método, en los resultados tiene que haber una comparación de los métodos aplicados, si es que existiera. Por eso yo le he puesto 0. ¿Por qué le he puesto 0? Porque no en todos los artículos suele haber eso. En algunos sí, en algunos no. Si es que asesora, si es que hay un artículo que tiene que ver con comparación de métodos, vale ese resultado. Pero sí vale, por ejemplo, que expliquen los resultados alcanzados en el contexto de tus objetivos. Si tu objetivo dice encontrar la relación entre la cultura y la evasión, en el resultado tiene que haber un resultado que explique ese objetivo. Explicar los resultados alcanzados en el contexto de la muestra, el estudio. Por ejemplo, en el caso de estudios cualitativos se pueden contextualizar con categorías. Las categorías y subcategorías que ustedes encontraron en su estudio fenomenológico. En el caso de las muestras, por ejemplo, ¿qué cosas van a...? Por ejemplo, hay algunos de ustedes que en los procedimientos estadísticos que yo les he ayudado, les estoy diciendo, por ejemplo, edades de 30 a 50 años son... Y entre las edades de 30 y 50, perdón, entre 30 y 40 y 40 y 50, que son dos muestras, uno es de 30 a 40 y la otra muestra es de 40 a 50. Entonces, en el estudio Wilkinson, si existe o no existe compatibilidad en ambas, entonces se encontró que no existe. ¿Por qué? ¿Por qué no existe compatibilidad? Porque los más jóvenes no tienen cultura de ahorro y los más viejos sí. Por ejemplo, ese es un resultado que pueden hacer en este caso. Las discusiones y conclusiones. Yo le he puesto 0 a esto porque no todos los estudios tienen comparación de métodos. Si es que tiene, se pone esa discusión. Discutir sobre el uso de técnicas y el porqué de los resultados que se han obtenido en dichas técnicas. Ampliar sobre opiniones de autores. Discutir significa que sobre la técnica que utilizaste y el resultado, por ejemplo, vamos a suponer, la educación tributaria logró levantar el tema de la evasión. ¿Con qué técnica lo hiciste? Con un programa de educación tributaria, por ejemplo, vamos a suponer. Entonces, tienes que discutir, se llama discusión porque discutes. Agarras un autor y el autor habla sobre el tema y discute sobre ese autor, por eso se le llama discusiones. Concluir sobre la importancia de aplicar técnicas para abordar los objetivos propuestos. O sea, vas a concluir cómo es que gracias al uso de esas técnicas, al uso de tus resultados, lograste obtener los objetivos que te propusiste al principio. Referir el seguimiento de las investigaciones es importante. Esta redacción es muy importante. Que hables que tu investigación va a dar pie a futuros trabajos, ¿no? Por ejemplo, no lograste investigar la conciencia y tú mencionas, no se logró investigar la conciencia, lo cual es importante, pero se deja que futuros investigadores hagan dicho estudio. Y el resumen es, ¿qué es el resumen? Que hables de los objetivos de tu trabajo en el resumen. Expliques la metodología. Cuando yo digo metodología, ustedes, lo que yo espero que ustedes expliquen es, en la metodología, son los pasos que utilizaste para implementar tu estudio. Eso es lo que espero que expliques ahí. El principal resultado de tu investigación, las conclusiones y reflexiones más importantes, palabras claves. Es muy importante que existan palabras claves en toda investigación, ¿ok? Y después, al final, el título. ¿Cuáles son los acápites? El título que has desarrollado, ¿ok? Vamos a ponerle aquí la descripción, ¿ya? La descripción del título, ¿ok? ¿Escribe o no escribe el título tu investigación? Los autores, afiliación y lo institucional. Eso significa de que en todo artículo científico deben estar presentes los autores y las instituciones de donde provienen, ¿no? El nombre del autor,
la escuela profesional, la universidad, ¿no? Todos esos datos son importantes, ¿ok? Son muy importantes esos datos. Al final, si ustedes se han fijado, acá acá hay un pie de página donde se encuentra el autor de correspondencia. ¿Quién es el autor de correspondencia? El autor de correspondencia es el autor que va a interactuar con los editores de la revista. Por si acaso, no todos los autores interactúan con los editores de la revista. Quienes interactúan, o sea, quien envía el artículo y quien habla con los editores o con los revisores de la revista solamente es uno, entre todos. Se llama el autor de correspondencia. Sugiero un shu. Esto no es un más, este es un shu. Sugiero que sea el asesor. Esta es una sugerencia. O puede también ser el líder del grupo en este caso, ¿ya? La dirección en este caso también es muy importante que nosotros agreguemos la dirección. Acá está, miren, carretera kilómetro 6 de Arequipa, de donde se encuentra en este caso la empresa, ¿no? Acá está, ¿no? Contabilidad, Universidad de Unión, ¿no? Y la dirección, eso es muy importante, ¿ok? La dirección. Y eso es todo. Eso es todo. Todo lo que tiene que tener un artículo científico.